Muy buenas, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar con el teorema del seno o ley de los senos. El teorema del seno o teorema de los senos establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de los lados de un triángulo cualquiera con los senos de sus ángulos interiores opuestos. O sea, hay una relación entre los ángulos interiores de ese triángulo y sus lados. Cada ángulo de ese triángulo debe de tener un lado opuesto llamado con el mismo nombre, pero tomando en cuenta que los ángulos se denotan o se nombran con letras mayúsculas y los lados con letras minúsculas. Como podemos observar aquí en la figura, el ángulo A tiene su lado opuesto, llamado con su mismo nombre, ángulo A, lado A. Ángulo B, su lado opuesto, lado B. Y ángulo C, su lado opuesto, lado C. Ahora, para aplicar el teorema del seno se necesita conocer varias cosas muy importantes. Se necesitan conocer dos lados y un ángulo interior. Ese ángulo interior debe ser opuesto a alguno de estos dos lados. Como en la figura número 2 tenemos dos lados y un ángulo interior opuesto a uno de esos dos lados. Como el ángulo interior que vemos aquí es el ángulo A, que vale 60 grados, entonces debemos conocer o conocemos en este caso su lado opuesto, que es el lado A y vale 8 grados. Entonces tenemos un ángulo con su lado opuesto, ángulo A y su lado opuesto A. Y también conocemos otro de los lados, en este caso el lado C. O sea que tenemos, ya estamos cumpliendo con una de las condiciones para poder usar el teorema del seno, que es tener dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados. Luego, también para poder usar el teorema del seno o ley de los senos, debemos conocer un lado y dos ángulos. Y uno de esos ángulos debe ser el opuesto al lado. Como en la figura número 3 tenemos dos ángulos y un lado. Tenemos el ángulo B, que equivale a 105 grados, y el lado opuesto al ángulo B es el lado B, que también lo conocemos, que vale 13 centímetros. Entonces, conocemos, ya tenemos la segunda condición. En la figura número 3 tenemos dos lados y tenemos dos ángulos, perdón, y un lado. Y ese lado es opuesto a uno de esos ángulos. Ahora vamos a ver las fórmulas para nosotros poder calcular uno de los lados o un ángulo si utilizamos la ley o teorema de los senos. Aquí tenemos las fórmulas que dice que A entre el seno de A es igual a D entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Vamos a copiarla aquí. Muy bien. Entonces, ya tenemos A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Pero debemos tomar en cuenta que nunca se utilizan las tres fórmulas juntas, o sea, nunca debemos utilizar las tres fórmulas al mismo tiempo. Solo se utilizan dos de estas fórmulas. ¿Por qué? Porque si nos dan dos lados y un ángulo, entonces vamos a usar la fórmula. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos dos lados y un ángulo. Si tenemos el lado A y el lado B y tenemos el ángulo A, entonces la fórmula que vamos a utilizar es que A entre el seno de A va a ser igual a B entre el seno de B. ¿Por qué? Porque tenemos el ángulo A y el lado A. Tenemos un ángulo con su lado opuesto y tenemos otro lado. O sea que estamos cumpliendo con una de las condiciones. Entonces, si tenemos el ángulo A y el lado A y el lado B, utilizamos esta fórmula. Pero, si en caso contrario tenemos
lo siguiente. Vamos a ver aquí. Borramos aquí. Si en caso contrario tenemos el lado A y tenemos el lado C y tenemos el ángulo C, entonces la fórmula que vamos a utilizar es A entre el seno de A igual a C entre el seno de C. Porque tenemos el lado A y tenemos el lado C y el ángulo opuesto al lado C, que es el ángulo C. Pero si en dado caso tenemos dos ángulos y un lado, entonces, dependiendo de los lados o los ángulos que nos dan en el ejercicio o en el problema, entonces es que debemos de determinar la fórmula. Si tenemos el lado B y el ángulo B y el lado C, entonces utilizamos estas dos. En caso contrario, entonces vamos combinando de acuerdo a los datos que tenemos. Ojo con esto, nunca se utilizan las tres fórmulas al mismo tiempo. Solo debemos utilizar dos fórmulas. Siempre nos van a dar tres datos, o dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado. Y uno de estos debe ser opuesto al otro. Espero que este ejercicio, estos ejemplos y definiciones les sirvan de ayuda para poder comprender cuándo utilizar la ley o teorema de los senos. Más adelante, en el próximo video, veremos algunos ejemplos. Hasta la próxima.